De los géneros literarios, tal vez el más sublime es la poesía, considerada una manifestación de la belleza o del sentimiento estético. Los griegos diferenciaban 3 tipos de poesía: la lírica, la dramática y la épica. De ese tiempo a la fecha, se creó también el estereotipo de que la poesía solo hace referencia al amor y al desamor, y de que sus reglas son rígidas e incluso aburridas. Sin embargo, la poesía es un mundo al que pocos se animan a entrar, pero quienes lo hacen se enamoran de sus recursos, de su temática, de sus ritmos y sus rimas. Lo invito a que nos acompañe en este programa especial de Navidad dedicado a la poesía, campo que conoceremos de la mano de 2 de sus expositores. Bienvenido a la Estación de las Noticias aquí en Radio Metrópoli. Feliz Navidad, por cierto, en este programa que hemos preparado para usted con la finalidad de conocer de cerca el mundo de la poesía. Y le presento a mis invitados aquí en cabina. Saludo a Aleš Steger, quien vive y viene desde Eslovenia. Presentó en la FIL, por cierto, su segundo libro de poemas en Ediciones Arlequín, El libro de las cosas y los cuerpos. Aleš, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Soy muy buena aquí en Guadalajara. Muchas gracias por estar aquí. También saludo a Arturo Volantines, chileno, autor de Lo que la tierra echa volar en pájaros y además antologado en el libro de los libres de Ediciones Arlequín. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Si les parece, antes de entrar de lleno con lo que es la poesía, me gustaría primero preguntarles cómo es que se incursiona en el mundo de las letras. ¿En qué momento, Aleš, tú decides empezar a escribir o empezar a leer? ¿Qué se hace primero? Pues es normal que uno empieza a leer antes de escribir, pero para mí era un momento muy de mucha significancia. Tenía 15 años y encontraba un libro con 3 letras en la primera página, P-A-Z. Era una traducción a esloveno de poesía de Octavio Paz. Es muy extraño que uno entra en un mundo literario por una traducción. Normalmente se entra con poesía de escrita en su propia lengua. En mi caso no era el caso y cambiaba mi vida. ¿Y en qué momento te toca a ti, Arturo, empezar a escribir o empezar a leer? La misma pregunta, ¿qué se inicia primero contigo? Mira, conmigo comienza otra cosa antes. Comienza esa inquietud por ver la poesía como una cosa que tiene que ver con la vida y con lo que se pierde. O sea, entre la vida y la muerte está el amor y uno ve cómo las personas empiezan a desaparecer. Y eso te inquieta, cómo los árboles empiezan a caerse sus hojas y cómo el mundo va desapareciendo. Entonces eso te hace pensar que algo no está bien y que algo tú quieres que quede, que no todo sea un pasar, sino que también haya en eso algo que permanezca. Y entonces a partir de eso, parte de esa tal vez melancolía y esa inquietud, y además adosado a lo que no comprendes, especialmente al abuso, a la injusticia, sobre todo a esa cosa al hambre, al hambre tan completo, desde el estómago hasta el alma. Entonces tú dices, algo no está pasando y esto tiene que dejar de pasar. Entonces esa inquietud te hace mirar y ver lo que no se ve aparentemente. Entonces allí hay entrar a un mundo más metafísico, de lo desconocido, a hablar con los que no están, a hablar con los muertos que vuelven en uno por lo menos, y también los muertos de uno mismo que también vuelven. Y allí empieza a surgir una necesidad que te arrastra y tú empiezas a notar, a hacer anotaciones, a hacer, y después también empiezas a leer que otros también sienten como tú y que también dicen lo incomprensible, lo que no se puede comprender, pero que tú lo sientes, que está en alguna parte desgarrándote o que te está ofreciendo algo. Y allí empieza ya como la cuestión más profesional de empezar a poner por escrito que tú te parezca que algo de eso puede importarle también a otros que como tú sufren y desean que
este dolor, comprenderlo y que este mundo cambie. Para lograr esto, Alex, ¿qué pasa con la parte de la sensibilidad? ¿Cómo se va puliendo la sensibilidad? Porque justamente miramos el mundo de diferente manera, ¿no? Y pareciera que solamente vemos las cuestiones muy materiales. Pero ¿cómo es que se logra tener esa sensibilidad y esa vista para poder ver otras cosas que los demás no vemos? Cada de nosotros tiene una voz o muchas voces, pero la mayor parte de nuestras vidas no estamos en contacto con estas voces. Y cuando uno escribe está buscando para tener no un sentimiento, es más una relación a veces mística con esas voces que están en nosotros como extraterrestres. No sé si es fácil decir que soy yo que escribo mi poesía. Está algo pasando, estoy reaccionando con el lenguaje, pero el lenguaje es como agua, está cambiando, está fluctuando todo el tiempo. Nosotros tenemos este sentido que el tiempo está pasando, pero es muy difícil decir que éramos nosotros que escribimos este lenguaje. Es algo que está dado y nosotros lo tomamos y lo ofrecemos a los otros y somos solo, como decir, una puerta. Vamos a hacer una pausa comercial, si me permiten, y al regreso me gustaría justamente platicar de esto que nos ha compartido también Alex. Los escritores es que ya tienen este talento o lo van adquiriendo. ¿Se vale ser de repente poeta y crear un poeta, o es que el poeta pues ya viene dado por naturaleza? Estamos platicando en este programa especial de la Estación de las Noticias acerca de la poesía. Le agradezco mucho a Gustavo Guzmán, que está en los controles de audio, y en estos micrófonos Talina Radillo, quien le invita, por supuesto, a que se mantenga conmigo a lo largo de los siguientes minutos. Hacemos una pausa. Regresamos con este programa especial dedicado aquí en la Estación de las Noticias a la poesía. Hablábamos en el bloque anterior con Alex Steger, esloveno, y con Arturo Volantines, chileno, ambos autores de poesía. Y Arturo, me gustaría que tú nos platicaras también en parte cómo es que se va creando la poesía en el caso tuyo. ¿Cómo tienes estas voces de las que habla Alex, o tú te inspiras más en la realidad, o cómo es que surge la poesía contigo? Mira, primero una cuestión de que tiene que ver con la poesía chilena. Además, nosotros somos poetas de la geografía, de la épica. Es decir, nosotros tenemos una convivencia de hermandad con la naturaleza, los árboles, las montañas, del desierto más seco del mundo, que es Atacama, conviven con nosotros. Nosotros hablamos hacemos un diálogo permanente con los seres vivos, con las cosas. Y eso hace que nuestro mundo sea un regalo de la Pachamama, o sea, de la Madre Tierra. Entonces nosotros tenemos que cuidarla, porque la cuidamos no para nosotros solamente, sino para nuestros nietos, que ellos son los verdaderos dueños, no los que estamos ahora. Entonces esa relación hace que tú tengas que manifestarte, pero una manifestación que no tiene que ver con lo que llamamos poesía. O sea, cuando estamos hablando de poesía hablamos de verso o hablamos de lírica, no, hablamos de una manifestación. En una situación extrema yo obviamente no me declaro poeta, sino por un lado me declaro patriota, porque expreso en mi obra lo que mi pueblo necesite, desarrolle, y soy uno más en eso. Soy una voz de los que no tienen voz, y soy una voz de los otros, y de los que no están, y de los que estarán también más adelante. Entonces, porque la poesía ya tiene una tradición, nosotros no somos Adán y Eva, ya estuvo Whitman, tuvo Neruda, Gabriela Mistral, Octavio Paz. Entonces nosotros tenemos otras voces. Entonces, cuando yo quiero disfrutar, cuando quiero sentir, acudo a ellos, leo a Whitman. Pero cuando yo quiero manifestar estas nuevas barbaridades, estos nuevos bárbaros,
que hay en México, que hay en Guatemala, que hay en América Latina, que hay en Europa. Entonces ahí sale, digamos, lo que el desgarro de una sociedad posmoderna que no está haciéndonos mejor, sino que en cierta forma nos está haciendo seres más crueles, enajenados y más como dependientes de un imperio y de los deseos de ese imperio. Que es pura conciencia, entonces. Es decir, estás mucho más despierto que lo que uno podría creer. Y además viendo lo que los otros no ven, no porque seamos chamanes o simplemente adivinos, sino porque hay algo que te permite, con estas mismas formas de la poesía, estos mismos que te dieron los maestros, que te enseñaron a que las cosas, a encontrar las cosas que tú necesitas para poder expresarte, o que esas cosas también te encuentran a ti. En algún momento las cosas te encuentran, o sea, tú andas y algo te dice, mira, aquí estoy, por favor, vuélveme, tráeme a la vida. Y con eso se construye un discurso poético, y que generalmente esta forma que llamamos poesía generalmente está al servicio de esta expresión del alma, que además es una cuestión, en el caso mío, contemporánea, es lo que nos está sucediendo en este instante. O sea, uno no puede como cerrar los ojos, por ejemplo, yo pienso, por ejemplo, en mi madre, y me traslado al tiro a las 43 madres que tienen sus hijos desaparecidos. O sea, no puedo vivir yéndome a mi casa y cerrar la puerta. Desvinculado. Y vinculado. O sea, vivo con ellos, o si no, no vivo. Incluso un poco más, o sea, incluso los muertos no están muertos. Por eso me gustan mucho eso los mexicanos, y mucho lo de Rulfo, y por eso Guadalajara, y por eso uno está acá. O sea, porque uno está conversando. O sea, en algún momento uno es el que está más muerto que ellos. Entonces, y hay otro pueblo en Centroamérica por allí que no existe la palabra muerte. Entonces, cuando alguien se muere, dice, se quedó quieto. Imagínate, pensemos la cantidad de gente que está quieta. Entonces, es también una paradoja y una metáfora de la vida que nos toca vivir. Entonces, de alguna manera, somos conciencia, o queremos ser conciencia, o estamos arrastrados a ser una expresión de lo que pasa en la sociedad. Y como que los poetas son los chapulines de la modernidad. Ahora, Alex, ¿tú de qué escribes? ¿También es un asunto de conciencia social? Yo pienso que poesía es totalidad, que si no queremos, no podemos perder algo en la poesía. Eso significa el lenguaje es una forma de la máscara, pero una máscara total. Y cuando nosotros estamos estableciendo máscaras diferentes, formas diferentes de poesía, pero si la poesía es de alta calidad, todo se siente. Por ejemplo, de los últimos, yo estoy pensando mucho en la forma cómo poesía hoy puede decir algo sobre nuestra contemporaneidad. Y por eso, en los últimos 3 años, hago un proyecto escrito en el sitio, se llama. Me pongo en un lugar público, escribo por 12 horas sin pausa, uh-huh, y sin preparaciones también. Y todo que escribo, tomo fotos también, se publica inmediatamente. No puedo la oportunidad de cambiar algo. ¿No revisas nada? No, es como un juego con un propio voz. Y todo puede entrar. Yo necesito estar en realidad totalmente abierto para no sé, para comunicarme con qué pasa. Normalmente un poeta trabaja solo, en concentración. Estar entre gente, estar en ruido, perderse, encontrarse, es una otra cosa. Yo he hecho este proyecto en Ljubljana, en nuestra capital, en Fukushima, en Japón, y también entre las demostraciones por Ayotzinapa, uh-huh, en Ciudad de México. Es algo que me hace vivo y que construye en este 12 horas un sentido íntimo para mí, que estoy extremadamente vivo, estoy presente por la lengua
que yo estoy buscando durante estas 12 horas. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso me gustaría preguntarles si no es muy contaminante y no es muy desgastante para ustedes estar todo el tiempo en contacto con esa unidad y con esos problemas que no son comunes. Hacemos una pausa y volvemos. Regresamos en este programa especial acerca de la poesía, este día de Navidad, y quedaba pendiente que me respondieran, a ver, Arturo Volantines, ¿qué tan contaminante es ser escritor y además de todo poeta, con el nivel de sensibilidad que ya nos platicabas hace unos minutos? Es tremendo, y pienso en la conciencia de Octavio Paz a veces de ser malentendido, pues de repente aparecemos como conservadores y realmente no se es, o al revés, se parece como muy revolucionario y no se es. Entonces, porque la paradoja es eso, o sea, generalmente la sociedad es enajenada, entonces los que están como claramente, y yo comparto con Alex eso, que es precisamente, esa es la normalidad, pero esta normalidad obviamente nos produce paranoia, o sea, vemos peligrosidad y vemos lo que viene y vemos lo terrible, que es evidente y que los demás no quieren ver, e incluso aparecemos como que estamos incendiando la pradera. Y por otro lado, eso obviamente nos vuelve y entramos en una categoría de ser personas realmente trastornadas, o sea, incluso llegar a rasgos de esquizofrenia, que ya es una etapa superior de una depresión a lo mejor profunda, pero lo que salva es esta otra cosa, que es el amor. O sea, yo no, frente a la muerte, solamente veo que el amor salva, y salva literalmente. O sea, yo creo que vivo con los demás. O sea, el estar, por ejemplo, en Guadalajara, yo vengo en representación de mi gobierno, del gobierno de Chile, del Estado de Chile, en una delegación, y tenemos un stand donde las distintas organizaciones, las 3 organizaciones de editores chilenos están presentes. Por otro lado, dirijo una institución cultural en mi región, soy también presidente del Consejo de la Cultura de mi región, y además hago una vida también en el medio como editor, librero, y entonces convivo. Y eso me hace un poco tener que vivir entre los otros y hacer una forma de termómetro, me equilibra. Y yo creo que siempre lo digo, que si no hubiera amor, si no pudiera amar, si no pudiera ser amado, me suicidaría, no encontraría sentido en la vida. Pues si nacemos para morir, ¿qué nos queda? O sea, solo el amor salva, y yo siempre estoy listo para amar. Si quiere que sea un dato, es un dato. Ahora, Alex, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo vivir con ese nivel de sensibilidad también tan alto, y cómo evitar que se pierda esa línea tal vez de contacto con la realidad, así entre comillas? No creo eso. Pienso que sí existe esta sensibilidad muy alta. Eso incluye también la realidad. Es algo otro, es que la poesía es una droga muy fuerte. Cuando estás marcado por eso, quieres retornar, pero la realidad, a tú mismo, tu conciencia no te permite entrar todo el tiempo, y es este juego con su mismo, de esperar, de ser, ¿cómo decir? Tomar su tiempo, tomar su mucha energía para estar a veces en este estado de escribir. Es decir, ¿el poeta tiene alguna misión? ¿La misión sería despertar a los demás? Es bien cuestionante esa pregunta. Yo creo que uno vive cotidianamente mucho cargado de estrés. Hay un estrés, un fuerte estrés. Yo creo que eso yo lo palpo y lo vivo, y de repente vivo también mi fase maníaca, y mi fase depresiva también la vivo. Entonces está el entorno familiar, que de repente te protege, tus hijos, tu familia, tus nietos te protege, y tus amigos. Por eso es necesario abrazarse, viajar de un hemisferio a otro a ir a abrazar a un amigo solamente.
Entonces eso de repente es protector, pero en el caso mío, o sea, yo creo que eso depende de las circunstancias. O sea, yo pertenezco a un pueblo que no es independiente, ¿ah? Y pertenezco a una América Latina que tampoco es independiente, y vivimos en una etapa en que además estamos sometidos por una cultura que es globalizante, ¿ah? Un imperio que es globalizante. Entonces, que si nos ponemos en una perspectiva de hacer conciencia respecto de que qué vamos a dejarle a las futuras generaciones, o sea, cuál fue nuestra función, allí, digamos, entonces nos queda lo que es el patrimonio, o sea, lo que traemos, lo que tenemos, nuestra identidad. Entonces, ahí nosotros tenemos hay una reacción hacia y una rebeldía hacia a esto que nos quiere dominar, y ahí surge alguna forma de misión, pero fundamentalmente yo creo que sobre eso está, yo siento que está esto de construir con palabras, lo que dice un poco Huidobro, o sea, nuevos mundos, o sea, y yo creo que eso es, si bien es cierto, hay una fuerte carga en lo que estamos sometidos y estamos en cierta forma obligados como soldados de la justicia, de la libertad, del amor de la libertad, de la vieja Revolución Francesa, pero también estamos obligados, entre comillas, a la construcción de nuevos mundos. Yo pienso que nos vamos a salvar no en este planeta, sino en otros planetas. Entonces tenemos que construir plataformas y nuevas visiones, donde llegan los poetas, después llegan los ingenieros, llegan los economistas, llegan todos los demás, o sea, llegan todos los otros constructores. Entonces, por eso la poesía tiene esa cuestión que pareciera ser mesiánica, pero que es tan necesaria para construir nuevos mundos y no perder la esperanza de que nosotros, que nuestra especie, yo creo que nos salvemos. Yo creo que estamos en una encrucijada en que nuestra especie está en cuestión, ¿ah? Y creo que los poetas ahí tenemos una oportunidad de ayudar privilegiadamente a nuestra civilización. Hacemos otra pausa y al regreso les quiero preguntar algunas razones para la gente que nos esté escuchando, ¿para qué leer poesía? ¿Qué nos debe de interesar de la poesía y cómo adentrarse también en la lectura de este género? Hacemos una pausa, al regreso hay más de la poesía. Regresamos platicando acerca de la poesía. Aleš Steger, me gustaría que me dijeras algunas razones para la gente que de repente se aleja mucho de la literatura y específicamente de la poesía, que se ve como un género muy anacrónico, tal vez rígido y difícil de entender. ¿Es así o por qué o para qué deberíamos de leer poesía? Normalmente cuando pensamos o cuando la mayoría de la gente piensa sobre poesía, piensa a los clásicos que la han leído en las escuelas. Uh-huh. Pero poesía es mucho más, se ha transformado y tiene muchas formas muy apropiadas todavía. Pienso que es como con la comida. Cada tiene su gusto y necesita encontrar la alimentación que a él ama. Y poesía es una forma de alimentación que nosotros necesitamos, si eso sabemos o no. Y es muy importante para nosotros encontrar, no sé, 2, 3, 4 voces que van a acompañarnos hasta nuestro fin. Cuando estamos solos, cuando estamos en crisis, cuando no estamos a aquel lado, esas voces aparecen. Esas son voces de libros que nos hemos leído y amado. Y esas voces aparecen y nos ayudan muchísimo. Yo necesito decir, yo no creo que hay salvación con poesía, pero sí hay un
punto de humanidad, de contacto, es bastante. Porque eso es que nos falta muchísimo en este mundo. Dice ahora Alex, Arturo, acerca de, haciendo esta analogía con la alimentación, también se necesita educar para poder entender la poesía. Claro, mira, yo creo que en esto también hay muchas trampas. La sociedad va creando estereotipos y a los poetas, tal como tú dices, los crea como personajes en que están como muy rígidos, y en realidad la poesía, en primer lugar, no es un género literario. La poesía es una forma que tiene la vida y que tiene la gente de expresarse. Entonces, y eso se expresa a través de muchos géneros, que puede ser desde una crónica periodística, desde un graffiti en la pared, desde versos o prosa o teatro. Y yo creo que las generaciones más recientes están usando todos los recursos que sean necesarios para expresar una obra de arte, una expresión distinta que acompaña a las otras expresiones de la vida. Yo siento que la poesía está en el entorno, en la belleza del universo. Entonces, en eso creo que cabe acompañar a la gente y hacerla ver que mira, hay experiencia de grandes científicos como Albert Einstein y muchos otros que leyeron poesía, han leído poesía, y mucha gente de otras profesiones ha leído y se acompaña con poesía, científicos especialmente, porque si esto no es pura metafísica o pura física, es alguna forma que ayuda a que la gente pueda vivir mejor y pueda acompañarse. Yo creo que si no somos solidaridad, la vida se vuelve vacía y lejana. Yo no entiendo mi escritura como una parafernalia exquisita y de salones. Entiendo mi poesía como una forma de vida, o sea, no hago ninguna otra cosa que no sea vivir en poesía, y la mejor, y cuando más escribo es cuando más mal estoy, o sea, cuando yo estoy bien, o sea, no reemplaza la escritura de la poesía, no reemplaza la poesía de la vida, o sea, ningún milímetro de amor entre semejante reemplaza, digamos, reemplaza la obra escrita. Ahí somos pobres galiotes en la poesía cuando la escribimos, pero pero cuando la vivimos es la plenitud de la vida humana. Y ahí no alcanzan las palabras tampoco. Ahí sobran las palabras. Hacemos una pausa y al regreso me van a decir cómo iniciar con la lectura de la poesía, con qué autores. Si es cierto que solamente leyendo a los grandes de la poesía, de la literatura, uno puede adentrarse en la lectura justamente, y en la literatura. Regresamos con esto en la parte final ya de este programa especial. Regresamos a este programa especial dedicado a la poesía. Hoy, 25 de diciembre, en Navidad, aquí en la Estación de las Noticias, platicamos con Alex Steger, esloveno, y Arturo Volantines, chileno, ambos poetas, y ambos nos han estado explicando a lo largo de estos minutos cómo es que ellos se adentran primero en la literatura, qué labor y qué función viene a realizar el poeta para el mundo, y quedaba pendiente, entre otras cosas, cómo iniciarse en la lectura de la poesía, con tantos mitos y estereotipos que existen en torno a la poesía, Alex. ¿Cómo y a través de qué autores tú sugerirías que la gente empezara a despertar un poco?
Hay miles de autores que son muy, muy buenos. Uno necesita encontrar sus autores, pero nosotros vivimos en una sociedad de afluencia. Si uno abre solo el Internet, puede encontrar tanta poesía fantástica. Yo vengo del este de Europa hace 30 años. O 30 años atrás, gente han morido por leer un libro. Hoy todo está cambiado, todo está accesible, pero es una decisión de nosotros mismos si queremos tener acceso. A mí era muy importante leer no solo los clásicos eslovenos. Eslovenia tiene una grande tradición de poesía. Algunos se pueden encontrar también en español, Dan Zeitz, Tomás Salomón y otros. Pero también los grandes poetas en traducción. Eso me abrió un sentido para culturas diferentes a mi cultura, y nosotros vivimos en un mundo globalizado, pero el mundo de poesía no está tan globalizado. La poesía trabaja todavía mucho con localidades. Más cerrado. Eso es muy interesante y nos abre ojos para otras formas de entender civilización, culturas, etcétera. Eso es una gran fortuna, pero todo depende de nosotros si vamos a usarla. ¿Qué decirles, Arturo? Mira, yo creo que la poesía no hay que encerrarla en una jaula solamente de los versos, de la lírica, sino hay poesía influyente y maravillosa, como por ejemplo los corridos mexicanos, especialmente de la Revolución, como por ejemplo la batalla de Zacatecas o de Torreón, o la vidala chileno-argentina, en la música popular, o en el vals peruano, o en el vals chilote. Allí hay letras maravillosas que pueden invitar a la poesía, o también en la poesía visual, en los carteles, en los grafitis, y también hay otras vertientes como en la música, en sentir la poesía que tiene la naturaleza, pero particularmente en la que nosotros más hacemos, que es la poesía o la lírica que está relacionada con las palabras, tiene una motivación sumamente, primero porque las palabras, somos palabras, entonces eso de partida, la persona que se acerque va a descubrir que va a ganar algo, que es un árbol que crece, del momento que está en contacto con las palabras, porque las palabras son verbos, son vida. Entonces eso, y lo segundo es que hay estrategias para entrar a la poesía libremente, que no hay que detenerse, y esto también tiene que ver con los hábitos de lectura, que hay que ver el libro no como una necesidad de mercado o como castigo, ¿no? y claro, como un centro de información, sino que puede ser para una cuestión más lúdica, y además con una tremenda libertad, como no terminar de leer un libro, o como leer un libro de atrás para adelante, o leerlo a media y dejarlo y después volverlo a tomar. Y bueno, y también en eso igual la poesía, yo creo que la poesía universal, desde la poesía hindú, pasando por los clásicos, por la poesía americana de nuestros ancestros que dejaron registros, yo creo que cualquier cosa, y particularmente yo diría que ayuda mucho a abrir la cabeza para descubrir nuevos mundos y sentirse acompañado. Y algunos autores que yo, en el caso personal mío, también es necesario a veces dar un testimonio que ha pasado con uno. Para mí, la poesía ha estado influenciada obviamente por Whitman, por la poesía francesa surrealista, desde Mallarmé, pasando por René Char, hasta poetas como Apollinaire, etcétera, y la poesía latinoamericana desde el modernismo con Rubén Darío, la poesía mexicana con Rosario Castellanos. Tengo un libro que se llama Lo que la tierra echa a volar en pájaro, que es un guiño, y obviamente la gran poesía, en mi opinión, del norte, que es esa poesía que está en El Llano en Llama o en Pedro Páramo, incluso en Carlos Fuentes,
en La muerte de Artemio Cruz, incluso aún más diría yo en El arco y la lira, en ese libro magistral de Octavio Paz. Yo creo que ahí es un libro de ensayo, pero yo creo que hay tanta poesía en ese libro y al final termina siendo un texto que lleva lo mismo. O la poesía más al sur, la nicaragüense con Cardenal, y más todavía la poesía peruana con César Vallejo, con César Moro, y más abajo con Gabriela Mistral, con Neruda, con Paulo de Roca, Gonzalo Rojas, ahora con Nicanor Parra. Y además decir que para nosotros los chilenos, los que vivimos en Chile, es muy importante lo que pasa acá en este otro lado. Por eso venir a la fila hay que decir, y porque es importante que aquí te incluyan, por ejemplo, un editor como Ponce, que tiene una editorial, te incluyan en una antología. O sea, es sumamente importante, trascendente, porque te abre hacia un mercado que para nosotros sentimentalmente es gravitante. Nosotros tenemos 2 premios Nobel, Gabriela Mistral y Paulo Neruda. El primer libro de Gabriela Mistral se publica en México, Lectura para Mujeres. Lo publica el Ministerio de Educación de aquí. Y el libro más gravitante de la poesía chilena, quizá de todos los tiempos, se llama Canto General, y su primera edición se hizo también en México. Entonces, ¿cómo no querer a México, a los mexicanos y especialmente a las mexicanas? ¿Cómo no quererla? Por último, díganme en dónde los pueden contactar. Las personas que estén escuchando, ustedes son abiertos, ahora que hablaban del mundo globalizado, de generar unidad y lazos. ¿Hay manera de contactarlos a ustedes a través de Internet? Sí, cómo no. Yo tengo una página de web, www.alesteger.com, y allí se encuentran muchas poemitas, muchos textos diferentes en varias lenguas. Arturo, ¿en tu caso? En mi caso, yo siempre soy el poeta que me resisto a las tecnologías, pero me resisto no tosudamente. Entonces estoy en el Face, ahí me pueden ver como Arturo Volantine. Ajá. Si me solicitan la amistad, no hay ningún problema. Y lo otro es que mi correo electrónico, Macondo, ¿no? Macondo La Recoba, con una sola R y con V, Macondo La Recoba @yahoo.com. Pues les agradezco mucho, en verdad, que hubieran compartido con el auditorio de la Estación de las Noticias estos minutos sus conceptos respecto a lo que es ser humano, y recordarnos el día de hoy justamente lo que implica la poesía, lo que implica ser humanos en contacto a través de las letras. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti, a la radio y el editor de Arlequín, que también nos ha facilitado que estemos en contacto con la audiencia, que sé que es muy masiva, que esté una radio muy escuchada, así que infinitas gracias. Muchas gracias. Gracias, pásela bien.